Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Parra, médico perinatólogo de la ciudad de Barranquilla. Reciban un cordial saludo. Vamos a hablar en esta conferencia sobre el tema del diagnóstico de la corionicidad en embarazos gemelares. No tengo ningún conflicto de interés y quiero agradecer a ISWOT por esta gran oportunidad de compartir estos datos con ustedes. Además, quiero agradecer también a los padres de estos fetitos que nos han permitido sus ecografías y sus datos para compartirlos en esta conferencia. En primer lugar, me encantaría saber cuánto recuerdan ustedes sobre la corionicidad. Quiero que vean por favor el video de la izquierda y de acuerdo a sus conocimientos me digan si se trata de un embarazo trigelar triamniótico, de un embarazo triamniótico tricorial, de un embarazo bicorial triamniótico, de un trigelar tricorial, o si ustedes consideran que no se puede saber qué tipo de gestación tenemos en el video. Por favor, anoten la letra para que ustedes mismos se hagan un autoexamen ahora al final de la conferencia. ¿Qué importancia tiene definir la corionicidad? Primero, debemos recordar que los embarazos gemelares presentan, respecto a los únicos, como ven en la tabla de la izquierda, un aumento marcado de la prematuridad de hasta 9 veces. Es así como a las 37 semanas, un embarazo único que puede tener una probabilidad de un 11%, si es gemelar, esta posibilidad puede ser del 59%. Y más grave aún, si es menor de las 28 semanas, donde es 0.2 para los embarazos únicos, puede llegar a ser hasta el 5% para los embarazos gemelares. Y esto conlleva un aumento en el riesgo de parálisis cerebral, morbimortalidad perinatal, bajo peso, alteraciones estructurales cromosómicas y complicaciones maternas y perinatales. Sumado a esto, los embarazos monocoriales, los que dependen de una sola placenta, tienen además patologías muy graves como el síndrome de transfusión fetofetal, que se presenta hasta el 12% de este tipo de embarazos, la pérdida de la gestación, que se da hasta 5 veces más, y el CIR selectivo, que se puede dar hasta 2 veces más. Por lo tanto, es muy importante para establecer el seguimiento saber qué tipo de gestación tenemos al frente. ¿Y qué sucede con la gestación gemelar? Aproximadamente un 70% de estas gestaciones son disigóticas, es decir, provienen de 2 espermatozoides que fertilizan 2 óvulos. Y todas estas gestaciones disigóticas son tricoriales diamnióticas. Sin embargo, un 30% de estos embarazos gemelares pueden depender de un solo espermatozoide que fecunda un ovocito. Y en este caso hay un espectro de presentación de estos gemelares que varía de acuerdo a los días en los cuales sucede la división de este cigoto. Si esta división ocurre menos del día 4, que ocurre un 30%, el embarazo será dicorial diamniótico y ecográficamente no es posible diferenciarlo de los que son de origen disigótico. Un 70%, la mayoría de las veces, esta división del cigoto ocurre del 4º al 7º día y se presenta una gestación monocorial diamniótica que presenta muchas patologías como veremos a continuación. Más raramente, entre un 1 y 2%, la división ocurre del día 8 al día 13 de la fecundación y se genera un embarazo monocorial monoamniótico en el cual los gemelos comparten placenta y una sola bolsa amniótica. Si la división ocurre más allá del día 13, tendremos la presentación de los siameses, como en este caso que publicamos hace algunos años, donde tenemos en la ecografía 2D unos gemelos tóraco-onfalopagos, donde se confirma en la ecografía tridimensional, lo cual concuerda con la pieza de patología. Si esto ocurre más allá de los 17 días de la fertilización, entonces vamos a tener un caso más extraño que ocurre 1 en cada 500.000 a 1.000.000 de nacimientos, llamado el fetus in fetu. Como ustedes pueden ver en este fetus in fetu, vemos un abdomen de un bebé de 35 semanas que fue referido a nuestra unidad con el diagnóstico de masa abdominal fetal. Sin embargo, al mirar detenidamente, dentro de la masa lo que se ve es un segundo saco amniótico en el cual se puede identificar un embrión con una longitud cefalocaudal para 11 semanas. Este embrión, además, tiene un cordón umbilical de 2 vasos que lo conectan con su hermano a través del cual se nutre.
Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene un pobre desarrollo del polo cefálico, de las extremidades y es un acárdico. En la pieza de patología, una vez 24 horas después de que nace la bebé, se le extrae de su abdomen este embrión que corresponde a un feto acárdico en una condición de fetus in fetu. Por lo tanto, lo más importante en la gestación es determinar la corionicidad en las gemelares, para saber si es monocorial o bicorial. ¿Y esto para qué? Para poder organizar el diagnóstico y el seguimiento. Debemos saber que en el primer trimestre debemos estar atentos para mirar adicional a la corionicidad, el riesgo de alteraciones cromosómicas, el riesgo de preeclampsia y posiblemente el riesgo de parto prematuro. Las complicaciones más severas ocurren de las 14 a las 28 semanas y son las que requieren tratamiento intraútero con fectoscopio. Por lo tanto, estos embarazos deben ser seguidos cada 2 semanas con ecografía Doppler y con cervicometría. Las complicaciones más tardías por encima de las 28 a 30 semanas serán manejadas en la mayoría de los casos con finalización de la gestación. Entonces, repasando los conceptos, lo más importante en este periodo es determinar la corionicidad. Determinando la corionicidad podemos poder enfocar cómo va a ser el desarrollo de estas gestaciones. Aparte del cribado de aneuploidía, también debemos cribar la preeclampsia y en un futuro tal vez la prematuridad. Aquí tenemos un artículo que acaba de ser aceptado para publicación de nuestro grupo, en el cual llevamos una corte de predicción en el primer trimestre basados en parámetros ecográficos y bioquímicos. Este es el ejemplo que poníamos en el caso clínico, donde ustedes pueden identificar una gestación que es de alto orden, son trillizos, trigelar, y en el cual podemos observar cómo en la misma imagen se logra ver el signo de lambda, donde hay un gemelo independiente, dos placentas, ¿correcto? Por lo tanto sería un bicorial, pero hay una pareja de monocoriales donde es el signo de la T. Entonces, en la misma gráfica podemos observar un embarazo que es bicorial y que es una pareja de monocigóticos con signo de la T. Esto en embarazos únicos lo que se ve es una membrana muy delgada en el monocorial monoamniótico que conecta con una sola placenta, y en este caso que ustedes pueden ver fueron unos gemelos que desarrollaron una transfusión feto-fetal con un CIR selectivo, y pueden observar en la placenta donde se hizo la técnica de láser para bicorionizar la placenta. Además, estos embarazos también presentan la posibilidad de identificar el signo de lambda, como ustedes pueden ver en el video. Y este signo de lambda, en los embarazos bicoriales biamnióticos, vemos como estas placentas corresponde cada una a cada bebé y se pueden parecer como dos hermanos, pero uno de cada 7 veces serán de origen monocigótico, como ya lo comentamos. Entonces, estos embarazos trigelares nos permiten diferenciar los diferentes tipos de placentación. Y el problema que tienen son la prematuridad. Aquí están los bebés que nacieron por un síndrome de parto prematuro a las 28 semanas. Quisiera mencionarles finalmente este caso cuando ustedes ya tienen las herramientas diagnósticas para saber qué tipo de corionicidad y amnionicidad presentan estos gemelos que tienen en la presentación. ¿Ven algo especial? ¿Qué tipo de gemelos son? Y ustedes pueden ver que se trata entonces de un embarazo bicorial biamniótico. Lo interesante de esta corionicidad es que se trata de gemelos que se implantan al lado derecho e izquierdo de un útero septado y son discordantes para el sexo. Son un niño y una niña y están implantados dentro de un útero septado y se implantaron de forma en la misma gestación. Luego es un embarazo gemelar bicorial biamniótico implantado en el lado derecho e izquierdo de un útero septado. Entonces, ¿para qué debemos saber la corionicidad? Principalmente para poder detectar tempranamente las complicaciones de estos embarazos monocoriales, como en este caso que ya comentamos, el CIR selectivo con la transfusión feto-fetal, o como en el caso de la derecha, donde tenemos unas anastomosis más pequeñas y tenemos un TAPS, un síndrome de anemia policitemia, donde tenemos un bebé que nació poliglobúlico y un bebé que nació anémico. Entonces, a través de un diagnóstico temprano, podemos identificar
identificar estas gestaciones, como en la ecografía que mostramos, donde hay un feto stack twin pegado en la parte superior derecha de la pantalla, que está en anidramnios, y un gemelo que tiene un gran polidramnios. Esto lo podemos identificar teniendo presente las claves diagnósticas que hemos dado en esta presentación. Esto nos permite planificar las cirugías de fetoscopia, a través de la cual realizamos la fotocoagulación de estas anastomosis y podemos revertir en la mayoría de los casos esta patología, que de ser diagnosticada antes de la semana 18 casi es mortal en el 100%, y después de las 18 semanas en más del 80% de las veces. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los ecografistas estar muy atentos con los diagnósticos de corionicidad y anionicidad desde el primer trimestre. En conclusión, el screening precoz de la corionicidad y anionicidad mediante ecografía permite planear y seguir la gestación gemelar de acuerdo al grado de complicaciones que puedan tener. Debemos establecer este diagnóstico de una forma temprana. Y nuestro reto actual está en mejorar esta tasa de detección a través de estos cursos de capacitaciones que nos permitan un diagnóstico y un manejo oportuno de las gestaciones monocoriales. De esta manera disminuiremos de una manera significativa la morbimortalidad por el embarazo gemelar monocorial y sus complicaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad y estaremos atentos si surgen algunas preguntas para la discusión. Un saludo muy cordial. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido una charla excepcional y yo creo que se han cubierto la mayoría de las complicaciones que pueden aparecer relacionadas con la valoración de la coronicidad y también de la anionicidad de estos casos. Miguel, yo tengo una pregunta para ti. Creo que es algo importante y, como has comentado, yo creo que si hay algún concepto que es importante que la gente se lleve a sus casas, es el concepto de que una gestación monocorial no sea mal identificada a lo largo de la gestación de esa paciente, ya que, como has comentado, si hay alguna complicación tipo transfusión fetofetal o restricción de crecimiento selectiva, pues que haya la oportunidad de poderse identificar. Pero creo que es algo muy importante hablar del tiempo, el momento de la gestación en el cual sería ideal el hacer la valoración de la corionicidad. ¿Nos puedes comentar sobre esto, Miguel? Sí, claro. Como comentamos en la charla, entre más temprano se haga, los signos ecográficos son mucho más claros y podemos identificar este tipo de complicaciones. Quisiera comentar que uno de los errores más frecuentes que se comete en la práctica clínica es hacer el diagnóstico de gestación monocorial monoamniótica. Este es el defecto más grande que cometemos, porque cuando llegan estos diagnósticos, la mayoría de las veces se trata de gestaciones donde hay un síndrome de transfusión fetofetal. Entonces, lo que sucede es que el bebecito que está en anidramnios no se ve la membrana y el ecografista se equivoca y lo clasifica como monocorial monoamniótico en vez de hacer lo propio, esto muy temprano, en las primeras 12 semanas, y a veces no lo remite a tiempo. Y estos bebecitos, cuando llegan, ya ha fallecido un bebé o han fallecido los dos, o el que queda restante queda con una lesión cerebral permanente. Más grandes que vemos en la práctica clínica a lo largo de todos los años que teníamos atendiendo este tipo de embarazos. Diagnosticar erróneamente una gestación monocorial monoamniótica cuando realmente es una monocorial biamniótica con un síndrome de transfusión fetofetal. Exacto, yo creo que este punto es muy importante y en la práctica clínica diaria es una situación que nos encontramos a menudo. Miguel, te viene una paciente en la cual ves que hay un bebé que es mucho más grande que otro y que hay una discordancia de fluido, pero esta paciente no tienes claro de que sea monocorial o dicorial. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo gestionarías esa situación si no ha habido una buena valoración de la coronicidad en primer trimestre? Vale. Tenemos que mirar, primero que todo, determinar el sexo fetal. Si el sexo fetal es discordante, ya de entrada es de origen disigótico y es un dicorial. Después, lo que tenemos que hacer es mirar si podemos identificar de alguna forma la localización de las placentas, porque recordemos que las placentas, al sobreponerse una sobre la otra, podemos encontrar que hay una diferencia y se forma este signo de lambda. Lo malo del signo es que a medida que avanza el embarazo se hace
menos visible y puede llevarnos a una equivocación. Entonces, en primer lugar, tendríamos que mirar lo que tú manifiestas, la discordancia de peso, la discordancia de las vejigas, la discordancia de los líquidos y finalmente basarnos en el Doppler para mirar si hemodinámicamente estos bebés muestran algún daño resultado de la alteración en la perfusión. Esto es muy, muy importante. Qué buena pregunta esta. Y en algunas ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, pero yo por lo menos sí que les he pedido la típica foto de primer trimestre, que aunque igual no se ha hecho una valoración correcta por parte de la persona que les ha tratado, muchas veces tienen lo que son las fotos y ahí sí que se puede valorar incluso de segundas o de forma retrospectiva si hay el signo de la lambda algunas características que se puedan extraer en ese momento para tener una valoración de la cronicidad, pero definitivamente el tema de los sexos de los bebés es algo importante y ver si hay disparidad de sexos pues nos puede ser bastante indicativo de que probablemente sea más una gestación dicorial que monocorial. Y los padres siempre llevan hoy en día las fotos de sus bebés en los celulares, las tienen en cualquier parte y estas foticos escondidas nos cambian totalmente la perspectiva de los diagnósticos. También recordar que hay pacientes que tienen úteros septados y que tienen, como lo mostramos en la presentación, o que tienen sinequias en legrados previos o procedimientos y en ocasiones esto nos dificulta el diagnóstico porque a veces creemos que son gestaciones dicoriales y en realidad son monocoriales. Hay que tener cuidado y no confundirlas. Y Miguel, otra pregunta, que esto ya está más ligado a la parte de la terapia, pero creo que para un obstetra general son conceptos importantes. Tienes una gestación que identificas como monocorial, monoamniótica. Esta gestación, si ves signos de síndrome de transfusión fetofetal, ¿cómo los verías? Y si tienes esa sospecha, ¿qué haces? ¿Se puede ofrecer terapia en los casos de las gestaciones mono-mono? Realmente es una pregunta bastante compleja. Hemos tenido casos de trigelares en las cuales hay una pareja de monomonos que tienen transfusión fetofetal y otro independiente que está sin compromiso. Lo más importante en estos casos es que los monocoriales monoamnióticos, yo no he visto personalmente ninguno que no tenga los cordones entrelazados. O sea, el signo de los cordones entrelazados es muy, muy frecuente. Pero claro, lo que más te cambia es mirar las vejigas, porque los líquidos amnióticos, como están en una sola cavidad, no puedes verlos. Entonces recuerdo en una ocasión que teníamos este trigelar, que era una pareja de monocoriales con transfusión fetofetal, que estaban en una sola bolsa y el independiente. Realmente eran bicoriales biamnióticos, porque en una bolsa había dos gemelitos en una sola. Y uno de ellos tenía una cardiopatía severa, era un falot. Y los padres nos consultaron porque querían una interrupción de la gestación del gemelo afecto. Entonces imagínate la situación, un trigelar con los cordones entrelazados y teníamos que hacer la interrupción del gemelo afecto. Afortunadamente logramos desarrollar la terapia en este feto tan complejo y logramos llegar a la base del cordón del gemelo que estaba afecto de la cardiopatía y al final se transformó de 3 a 2, se hizo la reducción y pudieron nacer los dos sanos. Perfecto, Miguel. Por tanto, yo creo que este es un concepto importante para cualquier obstetra ginecólogo. Coronicidad y amnionicidad, el momento ideal de valorarlo es en primer trimestre, en esa ecografía que vamos a hacer entre la semana 11 y 13. Ese es el momento. Cuando tenemos gestaciones que son un poco más atípicas, como los monocoriales monoamnióticos, gestaciones triples, etcétera, todos estos pueden ser todavía candidatos a cirugía fetal y tenemos que identificar si hay algún tipo de complicación en estas gestaciones y poderlas derivar a centros especializados para que puedan realizar ese tratamiento. Sí, correcto. Esto es lo más importante. Siempre hay disponible personas con el entrenamiento adecuado y apropiado para poder realizar este tipo de terapias, con el entrenamiento suficiente para ofrecerle a los padres una oportunidad de que estos embarazos salgan adelante. Y recordar siempre que existen también otras complicaciones un poco más extrañas, como son los embarazos donde hay siameses, donde hay fetos sin fetos, que a veces no lo pensamos, pero a veces se nos pasan por al frente y allí aparecen. Nosotros en experiencia con gestaciones de gemelos siameses,
En este tipo de gestaciones yo creo que son muy excepcionales, obviamente, pero si se trabaja en un centro de medicina fetal que hay muchas referencias de pacientes de alto riesgo, sí que se van a ver gestaciones de este tipo, y yo creo que es importante tener un buen conocimiento de cuál va a ser la mejor manera de proceder con estas pacientes. Hay que explicar a la madre que el pronóstico pues dependerá de las condiciones de los bebés una vez nazcan y de la separabilidad que tengan ambos bebés, y hay que explicarle que el momento del parto va a ser por cesárea, y seguramente será como una cesárea clásica con una incisión muy grande, y esto puede comprometer las gestaciones futuras y puede ser un momento de una pérdida de sangre muy importante en esa cesárea, y va a ser una situación de alto riesgo. Las pacientes tienen que saber este tipo de riesgos para poder tomar sus decisiones de forma adecuada, obviamente. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Si tenéis alguna experiencia con gestaciones de este tipo, de siameses, y cómo ha sido el parto en estos casos, Miguel, para vosotros. Sí. En este caso que presentamos, la paciente se le explicaron todas estas posibles complicaciones y limitaciones, y la paciente decidió optar por una interrupción del embarazo. Por eso presentamos la pieza quirúrgica, que se hizo el diagnóstico muy temprano y la paciente optó por la interrupción del embarazo. Exacto. Yo creo que si en el marco legal, médico-legal del país en el que ustedes practican la terminación del embarazo es una posibilidad para las pacientes, es importante hacer una valoración muy detallada de el tipo de gestación siamesa, o en inglés se llama conjoint twin, el tipo por si quieren revisar la literatura. Pero es importante hacer una buena valoración del tipo de gestación que tenemos delante, porque si sabemos que es una gestación que el pronóstico de sobrevivencia va a ser extremadamente pobre, y que la paciente, por ejemplo, es una primigesta y quiere tener una familia grande, pues son factores a tener en cuenta y hay que discutir con la paciente, desde luego. Y si el marco médico-legal de donde ustedes practican lo permite, pues será una de las cosas a tener en cuenta. Así sí, que... sí, claro. Hay una pregunta allí que es muy interesante. ¿Qué hacer si no es posible establecer la corionicidad? Es una pregunta fundamental, y en el caso en que tenga la duda, tengo que manejarlo como si fueran monocoriales. Esto es muy importante, porque si no lo hago así y no hago el seguimiento basado en esto, me puedo equivocar y puedo tener complicaciones que después van a traer pues graves consecuencias. Entonces, si no lo tengo claro, porque me llega muy tarde, porque no tengo los signos, porque no tengo las fotos del principio del embarazo, tengo que seguirlos y manejarlos como si fueran monocoriales. Muy buena pregunta, Ed. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Si tienes una gestación, por ejemplo, de 22 semanas, que no tienes forma de hacer una valoración de primer trimestre de coronicidad, y tienes un bebé que está con mucha cantidad de líquido, con un polidramnios muy significativo, y el otro bebé simultáneamente con muy poca cantidad de líquido, con 2 o menos de 2, y son además del mismo sexo, tendrás que considerar que es una transfusión feto-fetal, aunque no tengas la confirmación de la coronicidad del primer momento de la gestación. Estoy totalmente de acuerdo, Miguel. Sí.